Luego de haber visto la evaluación financiera, pasemos a ver la evaluación económica, pero antes de entrar en detalles, veamos algo importante y es, en el ejemplo anterior vimos que dependiendo de la tasa de interés, fabricar buses eléctricos podría generar mayores ingresos que costos, haciéndolo viable desde una perspectiva financiera. Entonces, si teníamos una tasa de interés del 10%, pues no valía la pena hacer la fábrica, pero si teníamos una tasa de interés del 1%, sí valía la pena desde la perspectiva de rentabilidad de la evaluación financiera. Sin embargo, si consideramos las necesidades de la sociedad, pues el análisis cambia. Entonces, supongamos que tenemos otra situación y es que debemos cubrir la demanda de buses para un sistema de transporte público y tenemos dos opciones. Fabricar los buses eléctricos con esta fábrica de la que ya sabemos o fabricar buses diésel y como ustedes pueden ver, pues cada una de estas acciones o estos proyectos tiene unas características distintas. Es decir, cada una tiene sus propios costos de inversión, de ingresos y de operación y mantenimiento. Entonces, primero veamos qué pasaría si comparamos desde una perspectiva financiera estos dos proyectos. A una tasa del 10%, como vemos aquí, no es rentable invertir en una fábrica de buses eléctricos, ya eso ya lo sabemos, pero aquí, luego de hacer el cálculo, sí lo es en invertir en una de buses diésel. Con una tasa del 1%, ambas opciones son rentables, como podemos ver por su color verde y que son positivos, pero si un inversionista tuviera que elegir entre las dos opciones, pues optaría por esta, ya que tiene un valor presente neto mayor. Entonces, desde una perspectiva financiera, la mejor opción es la fábrica de buses diésel. Sin embargo, los buses eléctricos tienen beneficios que los buses diésel no ofrecen. Los buses diésel emiten gases de efecto invernadero, material particulado, óxidos de nitrógeno y otros contaminantes. Lo que pues ya vimos en módulos anteriores genera impactos negativos en la sociedad. Y es por esto que no es suficiente una evaluación financiera para estos casos. Y es por ello que se requiere una evaluación económica, ya que esta contempla estos impactos externos, estos efectos, estos impactos que son conocidos en la literatura como externalidades negativas o positivas, pues si tiene un impacto negativo son negativas, si tiene un impacto positivo son positivas, no tienen un precio de mercado directo, es decir, pues como vimos, la emisión de gases de efecto invernadero, salvo los mercados de carbono, no tienen un no tienen un precio de mercado directo, las cantidad de muertes o afectaciones en términos de movilidad no tienen un mercado directo, pero sí tienen un efecto sobre el bienestar en la sociedad. Entonces, tenemos que la calidad del aire tiene unos efectos en salud humana, que los gases de efecto invernadero tienen un costo social sobre la población y es por ello que entonces tenemos que cambiar el enfoque. Ya en la evaluación económica no estamos preocupados solo porque el inversionista genere rendimientos, o sea, es decir, no lo estamos viendo desde una perspectiva de rentabilidad financiera para un privado, sino cómo estas acciones tienen un beneficio para la sociedad en el conjunto. Y aquí entonces, así como tomamos decisiones de invertir o no, de acuerdo con el valor presente neto, pues aquí en la evaluación económica la decisión debe basarse en qué opción genera mayor bienestar para la sociedad, es decir, aquella que presente la mayor reducción de costos económicos o sociales o la que represente el mayor beneficio neto económico y social. Ahora completemos esta situación teniendo en consideración los beneficios en salud humana y en cambio climático que pueden ofrecer los buses eléctricos, de tal manera que se tenga una evaluación desde una perspectiva económica y social y no solamente desde la perspectiva de inversión privada. Entonces, el hecho de utilizar los buses diésel en comparación con los buses eléctricos, debido a las emisiones que generan, tendrían un efecto en salud humana representado por un incremento en las mortalidades y las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí considerando que el valor de la vida estadística para este ejemplo es de $100.000 y que el costo social del carbono es de $40, tendríamos ya la valorización económica de estos beneficios que representan los buses eléctricos o viéndolo desde otra perspectiva, los costos económicos y sociales que tienen los buses diésel para poder hacer el análisis completo. Aquí es importante resaltar que el análisis costo-beneficio no solamente toma en cuenta estas externalidades,
sino también toma en cuenta los beneficios de consumir ciertos bienes. Es decir, en términos económicos, el aumento en el consumo de un bien representa un beneficio que puede cuantificarse con base en cuánto se consume y cuánto es el precio del mercado. Siempre y cuando, pues, ese precio de mercado no tenga distorsiones de impuestos o subsidios. Entonces, si estos bienes, por ejemplo, si el bus que se consume tiene alguna distorsión, pues se deben aplicar unos factores que se llaman razones precio-cuenta, que lo que hacen es ajustar los precios de mercado para reflejar su utilidad marginal, su bienestar a la sociedad. Entonces, veamos este concepto un poco más concreto y es, por ejemplo, si las baterías de los buses eléctricos fueran subsidiadas, su precio de mercado no reflejaría su costo real, lo que nos tendría que llevar a ajustarlo mediante un valor de razón precio-cuenta. Por otro lado, si en lugar de fabricar buses eléctricos en el país se estuviera evaluando su importación, tendríamos que considerar el impacto económico y social de la salida de divisas, ya que en lugar de fabricarlos localmente, al importarlos, pues tendríamos que gastar dólares, que normalmente pues sería la divisa que representaría este intercambio, para poder traer esos buses eléctricos. Y esto pues también tiene esa salida de divisas o ese gasto de dólares, tiene un efecto en el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, cuando el problema se limita a políticas públicas sobre calidad del aire, el dilema generalmente radica en mantener una tecnología más contaminante o adoptar una más limpia, considerando que una más limpia pues es más costosa. Dado que en América Latina la mayoría de los países son importadores o ensambladores de este tipo de tecnologías, las condiciones suelen ser comparables sin tener que considerar la alternativa entre importación y fabricación nacional. Esto pues nos permite centrarnos en no tomar en cuenta el tema de que si es importado o fabricado y ajustar razón precio cuenta y considerar el efecto que tiene la divisa, sino concentrarnos en las externalidades que generarían las tecnologías más contaminantes, generando externalidades negativas, o pues las externalidades positivas que tienen las tecnologías más limpias. Cuando consideramos los costos económicos y sociales asociados al uso de esos buses diésel, podemos ya calcular el valor presente neto económico. Y aquí agregamos la palabra económico para resaltar que este indicador no solo mide la rentabilidad desde una perspectiva financiera, sino también el impacto que tiene sobre el bienestar en la sociedad en su conjunto. Entonces, en este caso, como podemos ver, el valor presente neto del escenario de buses eléctricos es más alto y positivo con respecto a los de los buses diésel, por lo que la mejor opción sería esta fábrica de buses eléctricos desde una perspectiva económica. Otro parámetro importante, clave para evaluar económicamente un proyecto o una política es la relación beneficio-costo o RBC. Y esta métrica de rentabilidad es muy sencilla de entender y es si el RBC es mayor a 1, significa que los beneficios ya ajustados por las tasas de descuento, la tasa de interés, superan a los costos, es decir, la política sería viable. Pero si el RBC es menor, es decir, los beneficios ajustados son menores a los costos ajustados, nos diría que no es recomendable implementar esa política o ese proyecto. Aquí, como vemos, en los buses eléctricos, pues el RBC es mayor a 1, lo que nos dice que la política sería viable o más bien la construcción de esta fábrica de buses eléctricos para atender esa demanda de buses del transporte público, mientras que para los buses diésel sería menor a 1, lo que nos implica que los costos son mayores a los beneficios. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que si la relación beneficio-costo es cercana a 1, como puede ser este caso, la decisión puede ser incierta, ya que, como vimos en los módulos de valorización económica del valor de la vida estadística y el costo social del carbono, estos valores pueden tener altas incertidumbres, lo que hace riesgoso basarse en un único valor para tomar esta decisión, ya que por esa variabilidad podríamos tener valores que podrían ser menores a 1. Y es por ello que para este tipo de evaluaciones es fundamental realizar un análisis de sensibilidad para evaluar diferentes escenarios y tomar una decisión más sólida y fundamentada.